Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Esto es Armonía Oculta, un primer video podcast. Bueno, más bien es un video podcast y este primer capítulo. Bueno, yo soy Miguel y ella es Dulce. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que le pusimos más allá del bien y el mal. Y bueno, pues comenzamos directo con este tema. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar dando inicio a este pequeño proyecto, haciendo como un disclaimer, ¿no? Aclaración de qué es lo que estamos haciendo. Me parece importante resaltar que esta es una iniciativa que nosotros generamos desde nuestras experiencias personales. No es un espacio tan académico, digamos, no es tan ortodoxo en el sentido de que por lo menos de mi parte, no estaré compartiendo cosas que sean como tan específicas, a lo mejor de un manual o de una lectura o de una disciplina en particular, sino más bien de mi experiencia como tarotista y como persona que disfruta conocer su conciencia y conocer el universo y crear cosas. Entonces, desde ahí es que lo genero, desde una experiencia muy empírica, porque la verdad sí soy una persona un poco empírica y caótica en este sentido, ¿no? En mi forma de abordar el conocimiento. Y bueno, ya teniendo eso en cuenta, pues sí irnos sobre el tema, ¿no? De la conciencia del bien y del mal. Perfecto, perfecto. Pues yo creo que primero, para ir aclarándole un poco a la audiencia, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero que nada, como que quiero expresar un poquito, o aclarar un poquito por qué pusimos el título como Más allá del bien y el mal. Es porque tanto Dulce como yo creemos que, digamos que si nosotros logramos de alguna manera en nuestro desarrollo humano o espiritual ver más allá de este concepto del bien y el mal, podremos más fácilmente cumplir sueños o metas, es decir, materializar, ¿no? Lo que le llamamos ser co-creadores, ¿no? De la creación, es decir, llevar del mundo de las ideas al mundo físico, pues sí, una idea precisamente, ¿no? Entonces, para abrir un poquito la charla y llenarnos de la luz que también tiene Dulce para mostrarnos, me gustaría primero empezar preguntando, Dulce, ¿tú qué piensas que es el bien y el mal? Y si crees que es un concepto subjetivo o cómo lo ves. Pues en este punto de mi existencia yo ya no creo en el bien y en el mal, ¿no? O sea, eso es algo que tengo que señalar. No en el afán, ¿no? De hacer como una apología de ser anarquista o rebelde, que también soy, pero no los estoy invitando a volverse unas malas personas, ¿no? Sino en el sentido de que realmente yo ya no creo en el bien y en el mal. O sea, sí creo que es algo subjetivo, que depende mucho, ¿no? Del contexto en el que uno se encuentre, lo que va a ser bueno o malo, si es que, y especialmente si nosotros colocamos nuestros conceptos del bien y del mal en algo externo, ¿no? Como en algo externo que puede ser una regulación moral, ¿no? A lo mejor de un grupo social en el que nosotros nos encontramos en un determinado momento. Pero sobre todo creo que sí hay una moral que proviene del ser, que proviene del alma cuando uno se vuelve observador de sí mismo y de la naturaleza. La naturaleza está llena de contrastes, ¿no? Entonces, entre ellos, pues está este contraste que el ser humano ha hecho sobre el bien y el mal, o sobre la luz y la oscuridad, ¿no?
dos de los conceptos que vienen como muy, muy al principio cuando el ser humano se empieza a preguntar cosas, ¿no? Esta idea del bien y del mal. Desde mi punto de vista, mucho de la idea del bien y del mal surge, ¿no? Conforme el ser humano empieza a razonar y a vincularse con otros seres humanos como una forma a lo mejor de facilitar una convivencia, ¿no? Social. Pero después esto va adquiriendo como ya unos matices religiosos o filosóficos que van haciendo que se complejice más y, y bueno, puede conllevar a una distorsión muy grande, ¿no? Entonces, en este sentido, no, yo no creo en el bien y en el mal, ni creo ni creo como en la idea de respetar una moral externa. Para mí es más, uno se vuelve congruente y se vuelve una buena persona, por así decirlo, para sí mismo en el momento en que se vuelve consciente de sí y de su lugar en el universo. Si nosotros entendemos que ocupamos un lugar dentro de una unidad, dentro de un ser que es un organismo que contiene todo cuanto existe, entonces ahí empieza a surgir la inquietud de qué tipo de acciones, pensamientos o palabras estamos generando, ¿no? Y es ahí como de manera natural se empieza a generar algo que parece una regulación moral, pero no es una regulación moral que venga de tu exterior, sino que es algo interno. ¿Por qué es algo interno? Porque eh, empiezas a hacer conciencia que tú como un pequeño organismo dentro de un sistema tienes una repercusión. Dentro de todo lo que piensas, hablas o haces, hay una repercusión, ¿no? Que es justamente esta idea del karma, ¿no? El karma es de pensamiento, de palabra y de acción. Y también hay tres tipos de karma. En el tiempo es el de corto plazo, o sea, muy corto plazo, el que se lleva a cabo de unos años y el que se lleva de una vida a otra vida, ¿no? Entonces, yo sí creo en esos tipos de karma. Entonces, pero karma significa acción. En Occidente se ha degradado mucho el término y creemos que karma significa un castigo, ¿no? La gente así lo usa popularmente. Es que es el karma, ya le llegó el karma. No, el karma te está llegando todo el tiempo, porque el karma son las acciones. Esto es todo lo que acontece. Karma es todo. Básicamente es la base de la existencia, el karma. Entonces, mientras haya acción, mientras haya movimiento, mientras haya vida, siempre va a haber esta ley como de causa y efecto y siempre todo lo que tú pongas en el sistema va a regresar a ti, pero es más como yo lo veo casi como por un impulso, ¿no? Como por un efecto dominó o como luego estos jueguitos que vemos que están como unas esferas, ¿no? Y tú golpeas una esfera de este lado y el movimiento regresa, ¿no? Aparentemente no se ve porque están todas las esferas así como quietas, ¿no? Pero la vibración está ahí, entonces esa vibración siempre va a regresar. Y pues para mí ese es el karma y esa es la base de todas las acciones y no es que sea bueno o malo. Bueno o malo es la interpretación que nosotros damos. Simplemente es concreto, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, la existencia en cuestión de hechos es muy dura y es totalmente transparente, ¿no? Entonces, esta fue la acción, este es el proceso y este es el resultado y no hay más. O sea, no importa que a ti te parezca bueno o malo, o sea, es un proceso y es un resultado natural. Entonces, para mí no existe el bien y el mal por eso. Pero creo que tú tienes un punto de vista un poquito más estructurado respecto a como a estos conceptos. Entonces, me gustaría pues que tú también nos cuentes si para ti, o sea, tú, Miguel, crees en el bien y el mal o de plano también te resulta algo ajeno. Bueno, es interesante. Primero habría que definir, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal?
Si uno agarra un diccionario, se mete a la Wikipedia y busca bien, ¿no? Pues va a obtener siempre que es como que un valor que se le otorga precisamente a una acción. Ese sería el bien, vamos a decirle así. Pero ¿qué es un valor? Y ahí empezamos a entrar en el detalle de qué tanto es un concepto subjetivo y qué tanto es objetivo. Es claro que los conceptos de bien y mal son conceptos metafísicos, es decir, van más allá de lo físico. Están en el, vamos a decirlo así, en el intelecto o en una realidad metafísica que cada quien se construye. Pero es aquí donde hay un concepto muy importante. Este conocimiento del bien y el mal es un, digamos que es un entendimiento que cada persona tiene y que no necesariamente es verdad absoluta, pero que tiene un impacto en su realidad metafísica. Entonces, yo como me gusta ver el bien y el mal, eh, coincido en que no creo en que haya un bien absoluto o un mal absoluto, y que muchas veces lo que uno considera que es bueno o que es malo puede provenir de unas normas que a alguien se le ocurrieron por alguna razón, ¿no? Alguien puede decir que es malo vestirse de tal forma o actuar de tal forma, y que es bueno hacer lo contrario, por ejemplo. Pero digamos que eso sería, digamos que una norma externa. Ahora, vamos a partir de si adentro de uno puede encontrar o conocer qué es el bien y el mal. Para empezar, vamos a tratar de definirlo de otra manera. A mí me gusta la definición que dan los cabalistas de bien y mal, donde dicen, para ellos no existe el bien y el mal, lo que existe es el deseo altruista y el deseo egoísta. El deseo altruista es básicamente lo que llamaríamos bondad, que es simplemente el deseo de compartir para otros, no nada más para ti mismo. Y el deseo egoísta es el deseo de recibir, pero solamente para ti, sin compartirlo, ¿no? Digámoslo así. Si lo piensan, muchas de las acciones que nosotros le llamamos maldad son en esencia, pues, acciones egoístas, ¿no? Donde la persona no piensa si hace un daño a la otra persona, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahora, yo creo que, y es por eso que el tema se llama Más allá del bien y el mal. Yo creo también que cuando uno realiza un juicio sobre qué es bueno y qué es malo, como uno lo está haciendo desde un entendimiento, o más bien desde un intelecto subjetivo que está sujeto a la percepción, lo que para uno puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Y además este pensamiento dual de que, o alguien, por ejemplo, de que las personas, de que haya buenas personas o malas personas, es un pensamiento muy animal, que proviene más del cerebro reptiliano, ¿no? Porque el cerebro reptiliano normalmente, los animales normalmente piensan en la naturaleza en términos de actuar o no actuar, ¿no? De o me defiendo o huyo, o me escondo, no se ponen a pensar en matices. Pero todo este tema del altruismo y del egoísmo es un matiz. Ahora, el concepto que quiero dar y que creo que contribuye mucho, o bueno, más bien es mi contribución un poco a esta plática, es que yo creo que cuando uno, en el proceso creativo de materializar una idea, o un deseo que tengamos, ya sea un deseo metafísico, es decir, un deseo más allá de lo físico, o un deseo físico de materializar algún proyecto, por ejemplo, una empresa, lo que sea. Si nosotros en algún punto metemos el conocimiento del bien y el mal, nuestra percepción del bien y el mal, podemos cambiar la emoción. Si nosotros creemos que algo que tenemos un deseo fuerte de materializar, si nosotros pensamos que es malo o que es bueno, pero sobre todo si pensamos que es malo, esa percepción va, cuando lo llevamos al mundo de las emociones, va a hacer que tengamos una especie como de, yo no sé si llamarla incongruencia, pero podría ser que nos sintiéramos, eh,
con una emoción quizás quizás incorrecta a la idea original que teníamos, ¿no? Para materializar. Y justamente la percepción modifica la emoción y la emoción modifica las acciones y las acciones la realidad. La realidad tanto física como material. Lo que quiero decir ya aterrizándolo un poco es que pienso que si el bien y el mal en esencia, son conocimientos subjetivos, percepciones subjetivas, deberíamos de tener mucho cuidado o tratar incluso de evitar hacer ese tipo de juicios cuando estamos materializando una idea que tengamos. Porque realmente cuando uno tiene un deseo y no lo materializa, porque le pone este término de que no es bueno o no es malo, o es bueno o es malo. Al final, a quien se traiciona es a uno mismo, ¿no? Por el deseo que realmente tiene de crear algo, ¿no? Ese es como que lo que quiero transmitir, ¿no? Me gustaría saber tu opinión respecto a lo que acabo de decir, Dulce. ¿Tú qué opinas sobre esto de ir más allá del bien y el mal? Se me hace bien bonito que tú siempre como que cuando bajas algún concepto piensas en crear cosas, ¿no? Y eso está bien lindo, ¿no? Como platicábamos ahorita, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con este proyecto que estamos haciendo, nos ha mermado un poco, creo, y nos ha dado como algunos obstáculos, justamente el pasarlo por esta idea del bien y del mal. O sea, solo lo comento más que por vulnerarnos, porque evidentemente vulnera un poco, ¿no? Como nuestros procesos creativos. Como en el entendido de que se vea, ¿no? En algo tan simple como puede ser este proyectito así súper sencillo de platicar, básicamente con una cámara enfrente, ¿no? El hecho de estar pensando si estamos contribuyendo, si no estamos contribuyendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si vamos a faltar al respeto, inclusive yo sí debo de admitir que pasó por mi cabeza, ¿no? El pensar, estaré faltando como a un dogma, ¿no? Porque justo esto, yo no soy una persona, pues no estoy suscrita como a un grupo de nada, o sea, no soy, me gusta el budismo, pero no soy budista, o sea, no practico eso, ¿no? Soy tarotista, pero igual de tarotista medio caótica, ¿sí? ¿No? Entonces, de pronto sí, a mí, por ejemplo, me limitaba, ¿no? A la hora de descargar, digamos, este proyecto de mi nube de conciencia me ocasionaba un problema, ¿no? El pensar en que a lo mejor lo estoy haciendo mal o a lo mejor le falta el respeto a una disciplina o a una persona o a mis propios, o sea, gente que vaya a escuchar esto. O sea, yo la verdad sí tuve un poco ese diálogo mental, lo debo de admitir. Y me ha pasado con muchos proyectos y me ha pasado con mi propio proyecto de vida, ¿no? Que era algo que también como de manera muy personal te compartí anteriormente. En mi proyecto de vida, todo el tiempo estar pensando eso como que si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, no sé qué, ha mermado la energía, ¿no? De muchos proyectos creativos. Pero también está otra cosa, ¿no? O sea, esto es en relación a lo que uno quiere crear, pero yo también veo lo importante que es hacer conciencia de cómo nos permea la idea del bien y del mal a la hora de conocer, ¿no? Que es otra parte de nuestra existencia, el conocer. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Conforme empecé a avanzar, digamos, como en este tema de meditar, también de acceder a otros estados de conciencia. Cuando tú accedes a otros estados de conciencia, generalmente se plantean sensaciones, emociones o imágenes que son retadoras porque no pertenecen al orden de las cosas que ves en tu cotidianidad, ¿no? O que sientes o que piensas en tu cotidianidad, sino que provienen de otros mundos y de otras cosas. Y ahí es cuando creo que también limita mucho en el crecimiento espiritual esta idea del bien y del mal, ¿no? Porque
no sé, por ejemplo, yo que tengo como esta afinidad espiritual más hacia el budismo, ¿no? Sin ser budista, pero sí hay una afinidad espiritual a eso. También a la cábala, ¿no? O sea, no quiero entrar como ejemplos tan específicos porque no quiero robar experiencia de otras personas, pero me he confrontado con conceptos o con imágenes, inclusive que me resultan retadoras porque emulan a lo que a mí como una niña que creció en un entorno católico me enseñaron que era lo malo, ¿no? Entonces, algo que ha sido necesario comprender porque es uno de los pilares del entendimiento de uno mismo y del entendimiento de la conciencia colectiva es que, pues Dios es uno y dentro de Dios está todo, ¿no? La luz y la sombra y el día, la noche, la vida y la muerte y todas las polaridades que tú te puedas imaginar. Entonces, teniendo en cuenta eso, de pronto uno se topa con cosas que se parecen a lo que desde niños nos dijeron que estaba mal. Y para mí eso ha hecho que a lo mejor experiencias espirituales que serían muchísimo más fluidas, muchísimo más sencillas, se compliquen, ¿no? Y ahí me tienes, no sé, unos cuantos días dándole vueltas a una situación, a alguna experiencia, como diciendo, ay, ¿qué fue eso? ¿No? Estuvo bien, estuvo mal. Inclusive yo en algún punto me llegué a distanciar de los 72 nombres de Dios, por ejemplo, ¿no? Porque los estudiaba, hacía las meditaciones y todo, pero en algún punto, bueno, yo tenía muchas visualizaciones a la hora de hacer las meditaciones cabalísticas. Entonces, en algún punto tengo una visualización donde veo eso, ¿no? Como la unidad de Dios, de la luz y de la sombra. Pero cuando veo la luz, bueno, maravilloso, pero y cuando veo la sombra es como, algo dentro de mí como que se asustó un poco, me movió y me tuve que alejar, ¿no? O sea, en ese momento sentí que me tenía que alejar, ¿no? Del estudio, ¿no? Y de las meditaciones cabalísticas, por eso. Y ya después como que lo entendí, ¿no? O sea, ya afortunadamente llegó a mi vida como el budismo zen y otras cosas donde pues empiezo a entender más, ¿no? Como la unidad o el flujo, ¿no? De la vida, ¿no? Que es, o sea, también está esta parte del flujo, a mí me gusta mucho porque es como que sí existen opuestos, o sea, sí existen opuestos y polaridades en la creación, pero estas polaridades que existen en la creación tienen la finalidad de generar cierta tensión y de esa tensión generan un movimiento y ese movimiento es la existencia, no es todo lo que experimentamos. Entonces sí creo, como te digo, que existe la luz y la sombra como polaridades para generar un movimiento, eh, pero como tal no, o sea, reitero, no creo en la existencia de una idea del mal como algo externo. Inclusive en mi sistema de ideas sí existen entidades, digamos, como demonios, por así decirlo, pero, o sea, son seres que están ahí, que existen, pero no son como los demonios que nos ponen en el catolicismo, ¿no? Que los tienes que combatir y los tienes que luchar contra ellos y matarlos. O sea, no se trata de eso, en mi punto de vista. Y eso es algo que también para personas que les gusta explorar su conciencia, conocer, pues les recomiendo que se liberen, ¿no? De lo más pronto que puedan de sus ideas preconcebidas sobre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque después estás ahí, o sea, hay como muchas reacciones posibles cuando, digamos, te sumerges en el mar de tu conciencia, en tu magia, en tu ser interno, ¿no? Hay muchas reacciones respecto al mal. Una de ellas puede ser, como yo hice en su momento, darle la vuelta y mejor ya no veo nada de esto, bye. O también hay gente que está todo el tiempo peleando contra sus demonios internos, ¿no? Y pues eso es un desgaste increíble de energía, ¿no? Yo sí les he dicho así a personas de, pues, deja de luchar contra tus demonios internos, o sea, prueba cómo sería observarlos, prueba cómo sería amarlos,
prueba cómo sería estar abierto, simplemente dejar que pasen, o sea, con la idea de que tú eres una conciencia que está observando eso, esas polaridades o esos matices de tu ser y que tampoco son externos a ti, ¿no? Porque algo que comentábamos antes es como esta idea de fragmentación o de separación y en ese sentido me gustaría también pasarte la palabra y que tú, si quieres, claro, como profundizar en esta idea de la fragmentación y de la separación, el cómo nos va distorsionando nuestro entendimiento del mundo y de la vida. Sí, claro, claro, Dulce. Bueno, me parece muy, muy valioso lo que estás compartiendo. Y claro, bueno, ok, esta idea de la separación es una idea muy interesante. En la Kabbalah tenemos que se habla de que, bueno, si todo es uno, todo proviene de uno, o Dios es uno, más bien, eh, es también similar o digamos que tiene la misma forma que decir que Dios es todo, vamos a decirlo así, ¿no? Dios es uno es como decir Dios es todo, porque todo es uno, ¿no? Por transitividad, ¿no? Entonces, de ahí que cuando uno usa cuando uno realiza juicios desde su percepción, es decir, por ejemplo, si yo trato de entender a Dulce, al tratar de entender, mmm, dado que no tengo todavía la conciencia que ella tiene, porque o no soy consciente al 100% de ella misma, de su ser, voy a quizás asumir cosas, o voy a, desde mi percepción, creer que entiendo ciertas cosas. Y al hacer esto estoy de alguna manera separando. Entonces, al conocer uno, separa un poco. Eh, Hay unas ideas muy interesantes, ¿no? Una idea que se me viene a la mente es esta, de que justamente escuché a alguien, bueno, alguien sabio decir, es que tan solo ponerle nombres a las personas ya las está separando de otras, ¿no? Esta conciencia de separación normalmente eh, puede tener el efecto de hacerte creer que tú eres mejor que la otra persona, ¿no? O peor, eh, dado un aspecto, ¿no? Más allá de un aspecto cuantificable, ¿no? Porque, bueno, en algunos términos puedes decir, bueno, yo soy más alto o yo soy más, no sé, no se me ocurren, pero pensé en la altura porque es fácil de medir, ¿no? Pero Pensé digamos que que en hay... serio porque tú eres alto. Bueno, Entonces, también un poco, pero era lo primero que te venía a la mente. lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Porque pues sí, 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 no, claro, ¿no? Porque yo estoy, como soy más alto que los demás, ¿no? Pues desde la ventaja, desde el ego, ¿no? Pues uno puede hablar un poco así, ¿no? Claro, claro, ¿no? Sin embargo, justamente esta idea de separación hace que veamos a las demás personas como si fueran entidades separadas de uno. Y aunque en la conciencia se podría decir que somos desconexos, en términos ya completamente, pues, tanto, bueno, es un concepto muy, quizás fuerte, difícil de entender, pero ya en términos más reales, todos somos parte de una unidad. Entonces deberíamos de tal vez tratar de ver a las demás personas no como nuestros adversarios o nuestros enemigos en algunos casos, o incluso como nuestros amigos, etcétera, sino más bien como todos parte de una sola cosa, partes de nuestro equipo. Si logramos eso, podemos ver la luz que cada persona tiene, porque esta dualidad del bien y el mal en términos prácticos no existe. Si lo definimos como altruismo y egoísmo, no existe nadie que sea completamente egoísta o completamente altruista, o al menos yo no he conocido a nadie así, ¿no? Y creo que es algo muy, muy importante que debemos de mantener. Ahora, otra cosa que quisiera resaltar de lo que mencionaste, Dulce, es justamente esta idea de cuando decías tú que en la Kabbalah ya no te identificabas con esto de los 72 nombres de Dios, cuando hacías estas meditaciones, creo yo que en todo este desarrollo espiritual hay algunas amenazas, ¿no? Una de ellas es el dogmatismo y la otra es la superstición. Los cabalistas tienen un término bien interesante para eso, que dicen que cuando tú haces algo que no entiendes, estás haciendo idolatría.
porque cuando ellos dicen idolatría, dicen, estás rezándole al Dios incorrecto, pero ¿cuál es el Dios incorrecto? O bueno, no rezándole, más bien estás creyendo en el Dios incorrecto. Pero ¿cuál es el Dios incorrecto? El Dios incorrecto más bien es el que no comprendes, es el externo, es el que alguien más te impuso, es el que alguien dijo, a ver, sigue los 10 mandamientos, o sigue las misbot, o sigue los preceptos del Corán, etcétera, o sigue las leyes de un país o lo que sea. Pero si las sigues sin entenderlas, estás haciendo idolatría. Si te vistes de una forma, ¿por qué? Porque no estás creyendo o sea, porque estás negando al verdadero Dios. Pero ¿quién es el verdadero? Porque justamente dicen ellos, ¿quién es el verdadero? El verdadero no es Alá, ni Yahvé, Jehová, Yud-Heh, Vav-Heh, Hashem, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. El Diosito. verdadero es el único, el todo. Es decir, todo lo que existe, porque todo es uno, el universo y todo lo que con ello existe, y las leyes de causa y efecto metafísicas que los incluye, ¿no? Entonces, creo yo que aquí hay que ser, o sea, la luz que quiero tratar de dar es esta, ¿no? De que siempre hay que tener claro lo que uno hace. Hasta mismo Mario Sabán, que es un gran conocedor de la Kabbalah, justamente ha hecho meditaciones cabalistas que encuentra en textos antiquísimos, no solo en el Sefer Zohar, sino en muchos otros. Él mismo dice, es que yo quiero entender el porqué de las meditaciones, porque si no no estaría, o sea, estaría siguiéndolo por puro dogma, ¿no? Eso es lo que quería decir. Entonces, sin más, como que concluyendo un poco la participación del tema, es consideren los oyentes o los escuchas o video escuchas, porque también ven, que la posibilidad de ir más allá de sus planteamientos de qué es bueno y qué es malo, de tratar de a veces darse cuenta que es una percepción, y la percepción moldea la realidad. Y si cambiamos a veces la percepción, podemos también cambiar y moldear mejor nuestra realidad para que se materialicen mejor nuestras ideas y, y que vayamos más en congruencia con lo que realmente somos, que en parte somos el deseo que tenemos para hacer en esta vida. ¿Okay? Dulce, no sé si quieres concluir algo. Pues estuvo muy bonita esta última parte que mencionaste. Eh, ya nada más como para cerrar, ¿no? Esa invitación de abrir la mente y estar dispuestos también a veces a incomodarnos, porque creo que el crecimiento espiritual tiene mucho de eso, ¿no? O sea, no quisiera extenderme mucho más, pero en lo último que mencionaste dijiste varias cosas importantes. Una de ellas es, por ejemplo, este tema del altruismo y el egoísmo, ¿no? También hay altruismo egoísta, creo, de pronto, o sea, porque es como esta idea de voy a realizar alguna acción positiva, buena, pero con el deseo de quedar bien o de ser visto o reconocido o acallar mi conciencia por alguna razón, así como que controlarla, ¿no? Eh, o sea, puede haber muchas motivaciones, ¿no? En un altruismo y puede resultar ser un altruismo egoísta, ¿no? Y que yo siento que es mucho también de lo que genera, por ejemplo, a el fortalecimiento del ego espiritual, por ejemplo, ¿no? Es ese, yo soy un ser de luz, yo soy una buena persona, yo hago esto, yo aquello, ¿no? Eh, entonces, como que un buen referente para saber hacia dónde nos estamos moviendo, si estamos teniendo un pensamiento, digamos, correcto o incorrecto, vamos a ponerlo entre comillas, porque también eso creo que es muy debatible. Eh, es esto, ¿no? Que decías de fragmentación. O sea, si te lleva a fragmentarte, a separarte del otro, a verte más o menos que el otro, por ahí no es. O sea, lo que sea.
lo que sea con relación al bien, al mal o con relación a otras como categorías conceptuales, ¿no? Cualquier categoría conceptual que te lleve a la idea de fragmentación, de que es algo diferente, de que es mejor o peor, por ahí no es, de entrada, ¿no? Y bueno, realmente creo que este tema da para muchísimo más, así me quedé como con ganas de comentar otras cosas, pero creo que eso es suficiente también como dejarlo ahí al aire un poquito y que pues ojalá esto llegue como a algunas personas y nos puedan comentar, retroalimentar si esto, plática que hemos tenido, les llega a abrir a lo mejor algún otro horizonte o alguna otra pregunta o algo en lo que quisieran profundizar, sería muy bueno saberlo, tener ese comentario para nosotros poderle dar seguimiento y en alguna otra emisión a lo mejor internarnos más, porque realmente esto del bien y del mal es algo que abarca muchísimo, ¿no? Y que da pauta para hablar de muchísimas más cosas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, eso que dices del altruismo egoísta es un concepto interesante. Más que nada está esta idea de que a veces uno cree que ayuda a otras personas, pero en realidad no, como la madre que consiente mucho al hijo, ¿no? Que lo sobreprotege, o como los colonizadores, como los evangelizadores que pensaban que le estaban haciendo un bien a los indígenas cuando llegaron, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y a lo mejor el deseo sí es altruista, pero a largo plazo uno no sabe, ¿no? A veces uno le comparte al indigente, le da unos 50 pesos y uno ya se siente realizado, ya hice mi buena acción, pero no sabe que a lo mejor estamos perpetuando que estén en ese estado y quizás no estamos ayudando verdaderamente. Es un tema muy interesante esto, que ya será bueno hablarlo en otra ocasión porque tampoco nos queremos extender mucho. Pero bueno, Dulce, pues ha sido un placer, ¿no? Estar aquí junto a ti en el mejor crossover de todos los tiempos, ¿no? Tú y yo, y a todos les deseamos que tengan mucho éxito, que materialicen muchas sus ideas, compártenos lo que piensan. Si no están de acuerdo, es perfecto. Pueden ustedes compartirlo. Recuerden que al menos, bueno, creo que puedo hablar también por Dulce de que nosotros no queremos ser unos gurús ni tampoco unos grandes expertos conocedores del tema, pero sí somos personas que hemos recorrido nuestro camino y tratamos de compartirlo. No sabemos si todo lo que decimos es correcto o no, pero a final de cuentas la intención que tenemos es el deseo de compartir con ustedes. Sin Altruista, egoísta. No es cierto. altruista o egoísta o como sea, pero aquí andamos. Pues Pues, muchas gracias. gracias y Bonita hasta luego. noche. Que les vaya muy bien. Bye. Bye.